Avísame si se ve y si se escucha, Juan. Todo 10 puntos. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con displasia de codo. Esta es una patología o un grupo de patologías que se empezaron a dar hace poco en la materia. A partir de este año ya entraba dentro de los exámenes finales. Así que, solo para que lo tengan presente, se va a empezar a tomar displasia de codo en los exámenes finales. Son patologías que se están viendo cada vez más seguido y que antes no se diagnosticaban porque no se conocían o no se daban en la materia. La displasia de codo, como dije recién, es un grupo de patologías, no es una sola, todas en un tiempo o en un... Sí, básicamente todas en un tiempo van a terminar generando, al igual como habló Juan en el caso de la displasia de cadera, van a terminar en una enfermedad articular degenerativa. Todas estas patologías... Juan, vos no estás como moderador. No, como host, no. Espera que te pongo como host, así vas viendo. Hay gente que se suma y que no sé quién es. No sé, no tiene los nombres puestos, así que no se los va a ver. Así que fíjate. Bueno, decía que todas estas patologías van a terminar con una enfermedad articular degenerativa, lo mismo que hablaba recién Juan en displasia de cadera. Son bastante complicadas de diagnosticar la mayoría y la etiología no se termina de conocer o no se termina de descubrir todavía, si bien hay varias hipótesis, no se terminan de conocer todavía las etiologías de estas enfermedades. Muchas se pueden dar juntas, así que tienen que tener presente eso. Y la signología es bastante similar en todas estas patologías. Hay algunas que son obviamente mucho más sencillas, digamos, de diagnosticar, pero sí sepan que el diagnóstico es bastante complicado de hacer, o más que bastante complicado de hacer, uno nunca llega al diagnóstico etiológico si no tiene la posibilidad de hacer ciertos estudios específicos como tomografía, que son bastante costosos, justamente por esto que les decía. De todas formas, se puede hacer un diagnóstico con los medios que tenemos hoy disponibles. Todas estas patologías, el proceso anconio no unido, el proceso coronoide medial fragmentado, la osteocondritis disecante del cóndilo humeral medial o de la porción medial del cóndilo humeral, bien dicho, la incongruencia articular, la luxación congénita y la osificación incompleta de la porción medial del cóndilo humeral son las patologías que conforman la displasia de codo. La enfermedad del compartimento medial, como está ahí en mayúscula, en realidad es un desencadenante. O sea, no es un desencadenante, sino que todas esas enfermedades que nombré antes van a terminar, de cierto modo, con una enfermedad del compartimento medial que se llama, que es una sobrecarga de peso en la parte medial de la articulación. El proceso anconio no unido comúnmente se conoce como PANU, o lo van a encontrar como PANU. Es una patología, todas esas patologías también se dan durante el desarrollo, eso también hay que saberlo. Normalmente se dan, la mayoría se dan entre los 5 a 8 meses, entre los 5 a 10 meses de vida, se puede presentar antes también, pero son patologías del desarrollo. El proceso anconio es ese que ven marcado con el círculo amarillo. Es una parte, digamos, del cúbito que termina, digamos, ubicándose en la
fosa o en el foramen supracondilar del húmero. Por eso es a veces complicado de evaluarlo en radiografías comunes. Muchas veces tiene un centro de dosificación propio en algunas razas grandes o gigantes, y se une al olecranon aproximadamente a los 5 meses de vida. ¿Por qué es importante saber que se une a los 5 meses? Porque antes de ese tiempo no podemos diagnosticar un proceso oncoño no unido. Sí hay que saber que hay razas que están predispuestas, como los ovejeros alemanes, los Basset, San Bernardo, Rottweiler, labradores, pero no se podrían llegar a diagnosticar antes de los 5 meses justamente por los tiempos en que se terminan uniendo al resto del cúbito o al resto de la ulna. Así que eso es algo importante a considerar. Hoy les decía que la etiología de estas enfermedades es no la misma, pero bastante parecida. Se habla siempre, igual a lo que habló Juan hoy, a un fallo en la osificación endocondral, que también puede estar asociado a traumas, factores genéticos u hormonales. Acuérdense, la osificación, había dos tipos de osificación durante el desarrollo, la endocondral y la intramembranosa. La osificación endocondral era la que se producía a partir de una base condroide. Digamos, había un molde, por así decirlo, de cartílago, a partir del cual se empezaba a diferenciar la parte ósea. Siempre, bueno, no sé si está el dibujo acá, pero en histología se acuerdan de que tenían varios sectores dentro del cartílago, varias fases donde se iba diferenciando lo que era la parte de cartílago, y a medida que se iba bajando, por así decirlo, en esas fases, uno tenía ya procesos de osificación. Esos condrocitos se iban muriendo, iban depositándose la matriz osteoide, se iba depositando calcio y iba creciendo longitudinalmente el hueso en esa zona, en la zona del cartílago articular y la fisis de crecimiento. Entonces el fallo aparentemente se produciría justamente en ese proceso de osificación, y como decía hoy, puede llegar a estar asociado a traumas, a factores genéticos u hormonales. Hay algunas patologías que el trauma, los microtraumas repetitivos, tienen quizás un componente un poco más importante en la etiología, pero siempre de base hay una alteración en la osificación endocondral. La signología de estas patologías, como les decía hoy, es bastante similar en todas estas enfermedades que les nombré. Normalmente tenemos una claudicación de primero o segundo grado. Acuérdense que la claudicación de primer grado era bastante complicada, digamos, de evidenciar. Ya de segundo grado es un poco más sencillo. Y obviamente variaba si el paciente estaba caminando o estaba trotando. Acuérdense que siempre el trote un poco aumenta la claudicación y es un poco más evidente. Pueden tener una leve abducción del miembro afectado. Recuerden que, como dijimos recién, son patologías del desarrollo y se pueden llegar a dar de forma bilateral. Entonces hay que tener presente que los dos miembros pueden estar afectados y siempre uno debería chequear los dos miembros, porque muchas veces están los dos afectados pero tiene signos en un solo miembro y uno se pasa por alto las alteraciones del otro miembro. Puede haber un movimiento circular lateral, un movimiento de circunducción hacia el lateral del miembro, y una disminución del movimiento del codo, una disminución en el rango articular del codo en la fase de vuelo. Siempre cuando uno tiene que hacer una valoración respecto a una claudicación, y que una claudicación de tipo
mixta, de apoyo y de elevación, que normalmente se hablaban que las mixtas tienden a ser claudicaciones con origen articular. Vean bien de forma detenida el paso de ese paciente y compárenlo con el miembro opuesto. Y fíjense que muchas veces en esos pacientes la articulación que está afectada, más allá en este caso hablando del codo, la articulación afectada, ellos intentan hacer el paso sin flexionarla o sin extenderla tanto. Es como que esa articulación está fija o casi fija y sí se generan quizás movimientos un poco más exagerados en las otras articulaciones. Sí está bueno, sobre todo cuando se está empezando a ejercer y uno está empezando a ver pacientes con claudicaciones, está bueno hacer una filmación de ese paciente y muchas veces se recomiendan hacer, sobre todo en pacientes que tienen claudicaciones que son un poco oscuras para evidenciar, uno filma a esos pacientes en todos los ángulos, en todos los lados de frente, desde caudal o desde los laterales, y después va viendo esas filmaciones y va viendo justamente cómo se genera la claudicación o cómo es el paso del paciente. Y también se recomienda hacer filmaciones en cámara lenta, donde uno puede ver otros detalles en el paso de ese paciente. Vamos a tener también efusión articular. Normalmente la efusión articular en el codo se ve entre el epicóndilo lateral y el olecranon. Se ve una zona digamos, un abultamiento o una tumoración que tiende a ser, digamos, bastante suave o no le voy a decir fluctuante porque fluctuante no es, sino que se lo ve un poco tenso, pero no es que es una tumefacción firme como si fuese una masa. Uno cuando hace la palpación se da cuenta de que es líquido lo que está dentro de esa tumefacción, que en realidad es líquido dentro de la articulación. Normalmente se lo ve mucho más de forma sencilla, digamos, cuando el paciente está en estación, cuando tiene los miembros apoyados y está cargando peso. Puede haber dolor y crepitación en los movimientos de flexión y extensión. Piensen que el proceso onconio no está unido, está suelto dentro de la articulación, si bien se mantiene dentro de las zonas donde debería estar, pero sí puede haber dolor, va a haber obviamente, y crepitación, sobre todo uno lo puede llegar a notar en esos pacientes donde ya tienen procesos degenerativos bastante marcados. Si hay pacientes que no muestran una sinología muy evidente, el propietario no se da cuenta y lo traen a los años de vida ya con una enfermedad articular degenerativa bastante avanzada. Entonces, en esos pacientes ya vamos a tener cambios que después vamos a ver en un par de imágenes. Vamos a tener cambios en la anatomía normal, que muchas veces uno las ve ya en el paciente sin necesidad de hacer ninguna radiografía. Digamos, ve que ese codo está alterado y obviamente cuando hace la imagen ve todos los cambios radiológicos que hay. Y también podemos tener una rotación externa del miembro, que normalmente lo van a ver sobre todo en los dedos van a estar rotados hacia el lateral, digamos, o de forma externa, y el carpo va a estar en valgo cuando el paciente obviamente está sentado o está en estación. Fíjense, bueno, en este caso ya se hizo una diéresis de la piel y del tejido subcutáneo, pero fíjense, la efusión articular es bastante evidente. En esta zona estaría el epicóndilo lateral, el olecranon y la efusión en esa zona. Y fíjense, en este paciente, como tiene los miembros con los carpos en valgo, los dedos orientados hacia el lateral, rotados externamente. También se notan ciertas alteraciones a nivel de los codos, parece haber, no un abultamiento, sino que parece haber cambios en la anatomía normal. Esta es una foto un poco vieja del Pierre Mattei, pero se ve lo básico, se ve en la imagen. Para el diagnóstico de estas patologías, obviamente la reseña y la anamnesis son importantes. Siempre hay que considerar en estos pacientes o considerar estas patologías en pacientes jóvenes,
si sobre todo están entre los 5 a 8, 5 a 10 meses de vida, hay que considerarlas. Y sobre todo también pensando en lo que les dije hoy, que la unión del proceso oncoño se da normalmente a los 5 meses de vida, entre los 4 y 5 meses de vida. Entonces uno ya podría llegar a diagnosticar en estos pacientes este tipo de problemas después de los 5 meses y medio, 6 meses de vida. Podría llegar al diagnóstico radiológico, más allá de la signología. Las claudicaciones son otra forma de llegar al diagnóstico. Normalmente les decía, son claudicaciones de grado bajo en los pacientes jóvenes cuando empiezan con la enfermedad, y en pacientes adultos con ya cambios degenerativos, enfermedad articular degenerativa, ya tenemos unas claudicaciones que pueden ser un poco más exacerbadas y pueden aumentar en grado. Los movimientos del paciente, los movimientos al paso, como les decía hoy, el tema de las articulaciones, que a veces pierden o ellos intentan no flexionarlas o no extenderlas tanto, son datos que nos van orientando al diagnóstico. El posicionamiento, como recién vieron en la imagen, de esos miembros anteriores o del miembro afectado, es algo que también nos va a dar datos en la anamnesis y en la realización clínica. Y obviamente las radiografías, sí hay que considerar, como decía recién, el proceso oncoño se introduce en la fosa supracondilia del húmero. Entonces las radiografías, cuando se hacen radiografías, siempre tienen que ser con flexión completa, porque cuando uno hace una flexión completa, ese proceso oncoño se separa del húmero y es mucho más fácil evidenciarlo en esas radiografías. Fíjense en este caso, si bien se ve en la radiografía, lo indicado es hacer radiografías con una flexión completa, donde el oncoño se separa, sobre todo de lo que es la zona epicondilar, y uno lo puede evidenciar con mayor detalle. En este caso, fíjense este paciente, como tiene, primero, fíjense la diferencia en las dos radiografías, una con flexión completa y la otra con una extensión. Y fíjense cómo se oculta el proceso oncoño. A veces, como veíamos en la imagen anterior, donde tenemos una articulación normal, sin efusión, donde no tenemos formación de osteofitos o entesofitos, uno puede llegar a ver el proceso oncoño, es bastante sencillo, pero cuando ya tenemos formación de osteofitos, tenemos efusión articular y demás, uno ya empieza, tiene cambios degenerativos y es un poco más complicado poder encontrar en una radiografía con el miembro extendido el proceso oncoño, sobre todo si no se tiene experiencia en el diagnóstico. Estas cosas son importantes para considerar, sobre todo cuando se pide una radiografía. Si ustedes sospechan de que tiene un proceso oncoño no unido, cuando hacen la indicación de la radiografía también piensen que tienen que indicarla de las dos formas: radiografía de codo o radiografía de articulación, húmero radio ulnar en extensión y en flexión completa, porque el radiólogo no sabe lo que ustedes están buscando. Entonces, sí es algo importante para aclarar cuando uno hace la indicación de las radiografías. Fíjense aparte toda la formación de osteofitos que hay en esta zona. Fíjense, en esta zona también se están empezando a formar osteofitos, acá también. Son todas zonas donde, en esta parte también, son todos los cambios degenerativos que pueden encontrar en este paciente. Y fíjense que todavía se ve la fisis proximal del radio, es un paciente joven, y fíjense los cambios degenerativos ya que tiene la articulación, ni hablar de cómo se ve ese proceso oncoño que está totalmente degenerado. El tratamiento es quirúrgico, tenemos dos formas, depende de cuándo lo diagnostiquemos. Una de las formas es la extracción quirúrgica de ese proceso oncoño, y la otra, dependiendo, como les decía, del tiempo en que se encuentra y de cómo está esa articulación, si ya hay cambios
degenerativos importantes o no. Si uno lo encuentra o lo diagnostica de forma temprana, puede intentar hacer una fijación con un tornillo de compresión. No siempre va a resultar positivo, no siempre va a resolver la patología, pero uno antes de sacar ese proceso oncoño que no está unido puede intentar fijarlo y ver si se une al olecrano. Y la otra alternativa para facilitar o favorecer la unión de este proceso oncoño es hacer una osteotomía cubital, porque una de las patologías que puede también ayudar en la no unión del proceso oncoño es una alteración, una incongruencia articular, o sea, una incongruencia entre lo que es radio y cúbito, y esa incongruencia puede hacer que el proceso oncoño esté sometido a fuerzas excesivas y puedan desencadenar también o ayudar en la no unión de ese proceso oncoño. Fíjense, en este caso se hizo un abordaje a la articulación y se sacó directamente el proceso oncoño que no estaba unido. En este caso hay una incongruencia articular. Cuando hay una incongruencia articular, lo más común es que el cúbito sea un poco más corto y esté constantemente chocando el proceso oncoño con la superficie articular del húmero, y puede predisponer, como les decía, o puede favorecer la no unión de ese proceso oncoño. Fíjense, en este caso el radio termina ahí, la superficie articular, y la ulna más abajo. Fíjense que termina ahí. Piensen que el proceso oncoño está chocando todo el tiempo contra la superficie articular del húmero. Entonces, en estos casos lo que se recomienda es hacer la osteotomía, y muchas veces una ostectomía, o sea, se saca una porción de hueso, un fragmento de hueso, porque piensen que es un paciente cachorro, y la osificación o la formación de callo en esa osteotomía va a ser muy rápida. Entonces muchas veces se recomienda hacer una ostectomía, se saca un fragmento de hueso y se puede o no poner un clavo intramedular en el cúbito para mantener alineado el cúbito y dejar que crezca, digamos, que se estabilice la congruencia entre radio y cúbito y favorecer la unión del proceso oncoño. Fíjense, en esta imagen todavía se ve la línea fisaria, no está unido. Ya una vez que se hizo la ostectomía, ya el proceso oncoño está unido. Esto, como les decía, a veces ayuda, a veces no, son formas de tratamiento. Otra de las patologías es la osteocondritis disecante. También es una patología que está asociada a anormalidades en la osificación endocondral. Acuérdense que, bueno, recién hablamos un poco rápido, sin más, de la osificación endocondral, pero el fallo en esa osificación hace que el crecimiento y la diferenciación entre el cartílago y el tejido óseo sea distinta, o sea, asincrónica, y ese cartílago tiende a ser un poco más grueso de lo normal. Al ser más grueso de lo normal, las fuerzas las carga de forma distinta y termina sufriendo lesiones que van a hacer que se termine desprendiendo ese fragmento o esa porción de cartílago. Lo común es que se forme una grieta o una fisura en el cartílago, después se vaya profundizando, y en muchos casos, si no se trata la patología, termina esa porción o ese flap de cartílago se termina cortando directamente y queda suelto en la articulación. Fíjense en esta imagen, como de forma esquemática, como muestran ese fallo en la osificación endocondral. El cartílago en esta zona no se diferencia a hueso, entonces es mucho más grueso en esta zona. Termina generando una necrosis o una separación entre la parte ósea y la parte cartilaginosa, y obviamente termina generándose una grieta o una fisura en el cartílago que después se desprende. Lo que no duele, en este caso, como ya saben, no duele la fisura o la grieta en el cartílago, lo que duele es el hueso subcondral. Incluso cuando se generan fisuras y empieza a entrar líquido sinovial en esta zona, empieza a doler el
subcondral. Hay muchas ubicaciones donde se puede dar la osteocondritis disecante, lo pueden encontrar como osteocondrosis también. La cabeza humeral es la más conocida. En este caso hablamos del cóndilo humeral medial, porque estamos hablando de displasia de codo. En los cóndilos femorales se puede dar, en el tarso también, se puede dar en la articulación sacrocoxígea o en las facetas articulares vertebrales. En esas últimas dos es bastante más complicado de poder diagnosticarlo, pero está descrito que se puede dar ahí. Lo mismo que las otras patologías, afecta animales en desarrollo entre los 5 a 8 meses de edad, 5 a 8, 5 a 10 meses. Normalmente se da en razas medianas y grandes. Lo común encontrarlo en esas razas, se puede dar también en pacientes de tamaño más chico, pero lo común es encontrarlo o buscarlo en esas razas. Hay mayor predisposición por labradores, rottweilers, los golden, en algunos ovejeros también. Se puede, como dijimos hoy, presentar de forma bilateral, o sea que siempre hay que hacer las radiografías de los dos miembros. Y igual que las otras patologías, puede presentar una semiología más marcada de edad temprana o no. Esto es lo complicado en estas enfermedades, porque muchas veces uno se pasa por alto patologías que después van a generar una enfermedad articular degenerativa y va a ser mucho más complicado de tratar. La semiología va un poco en relación a lo que ya hablamos. Hay dolor y rigidez a la marcha, obviamente empiezan con claudicaciones de grado bajo y después se van intensificando. En estos pacientes se exacerba la claudicación cuando empieza a hacer un poco de actividad. Piensen que cuando el paciente está quieto no está cargando peso en esa articulación, entonces si bien puede haber dolor, no es tan manifiesto. Cuando empieza a cargar peso, empieza a moverse, ese cartílago empieza a cargar peso, a mover el líquido articular y demás, se empiezan a notar un poco más las claudicaciones hasta cierto punto. Sí, como también toda enfermedad articular tiende a ser un poco más notorio en ese momento, ese primer momento que empieza a hacer cierta actividad. Después, como se habló, no me acuerdo en qué clase, se terminan saturando los receptores y la claudicación, más allá de que se agrava en caliente, se termina, no es que termina cediendo el dolor, sino que se agotan los receptores. Igual que en las otras patologías, puede haber efusión articular, evidente en la misma zona donde hablamos recién sobre el proceso oncoñeno unido. Puede haber dolor a la palpación presente de lo que es el ligamento colateral medial, porque bueno, recién hablamos que la osteocondritis se da en el cóndilo medial, o en la porción medial del cóndilo, y también uno puede notar dolor cuando estresa el ligamento, rotando lateralmente el miembro con el carpo flexionado a 90 grados. Uno pone el codo a 90 grados y el carpo a 90 grados, hace una rotación externa, digamos, traccionando desde el carpo, y eso genera un estrés sobre el ligamento colateral medial y puede generar también dolor en la articulación, y van a tener un signo más o un dato más a la hora del diagnóstico. Puede haber dolor a la hiperflexión o extensión de la articulación, y en algunos animales también, como hablamos hoy, van a notar o pueden llegar a notar crepitación, sobre todo cuando ya tienen procesos de osteoartrosis avanzada, una enfermedad articular degenerativa avanzada. También volvemos a lo mismo, es probable que el propietario no note ningún signo y terminen diagnosticando la enfermedad a una edad un poco más avanzada. El diagnóstico lo vamos a hacer de la misma forma, reseña de anamnesis. La predisposición racial es otro dato. La edad de presentación, lo mismo que hablamos con el proceso oncoño, es relativo justamente porque a veces no se ven los signos, o a veces son tan sutiles que el propietario no se da cuenta. El momento de presentación, lo que hablamos recién, sobre todo cuando el paciente empieza a hacer algún tipo de actividad, y esa actividad se agrava un poco cuando empieza, digamos,
cuando aumenta la claudicación en caliente. Son otros datos para tener en cuenta, y para confirmar el diagnóstico lo que podemos hacer es una radiografía, donde normalmente es mucho más fácil verlo en una incidencia craneocaudal de lo que es la articulación del codo. Se puede hacer por artroscopía, la artroscopía es diagnóstica y terapéutica, y se puede hacer en esos casos que son un poco más complejos, se puede hacer por tomografía. Fíjense de forma esquemática una vista ventral de lo que es la superficie articular distal del húmero, en lo que es la parte medial del cóndilo, el labio medial, cómo se genera esa erosión en el cartílago, y fíjense en este caso un preparado de un paciente que tenía osteocondritis secante de la porción medial del cóndilo humeral. En radiografías se puede llegar a evidenciar en imágenes craneocaudales o incidencias craneocaudales o caudocraneales, dependiendo del paciente. A veces hay tanto dolor, como hay que extender bien la articulación, a veces genera tanto dolor que hay que sedarlo al paciente. Siempre que una radiografía vaya a generar dolor, ceden al paciente, porque si no van a tener imágenes, primero que van a estar un montón de tiempo intentando hacer las imágenes, y después que lo que hagan de imágenes no van a ser diagnósticas o van a ser imágenes malas. Entonces siempre, aparte de que a los pacientes les duele y a nadie le gusta sentir dolor, uno puede hacer la sedación y hacer las radiografías mucho más tranquilos. Fíjense, en este caso el paciente no se nota nada raro. Este es el cóndilo medial, y fíjense que no se nota nada raro, y en este caso sí hay una depresión en el hueso subcondral. Obviamente el cartílago no se ve, pero sí se ven estas zonas de depresión en el hueso subcondral, que son sugerentes diagnósticas de una osteocondritis secante. También se puede hacer, como decíamos, por artroscopía. Fíjense, esto es parte del cóndilo medial, o la porción medial del cóndilo, y fíjense cómo esto se ve el cartílago normal, bien blanco, si bien es una imagen en blanco y negro, pero fíjense cómo se ve bien blanco, y el cambio en esta zona donde ya hubo una erosión del cartílago, y probablemente en este caso ya se sacó también ese flap de cartílago que podía estar molestando. El tratamiento se hace igual por una extracción quirúrgica, que puede ser por artrotomía o artroscopía. Obviamente la artroscopía es mucho mejor, porque te magnifica las imágenes y porque el trauma es mucho menor sobre esa articulación. Se hacen pequeños ojales donde entran las cámaras y los instrumentos. Cuando se diagnostica y se trata a tiempo, antes del primer año de vida, el pronóstico tiende a ser mejor que cuando se tratan después del año de vida, ya con procesos degenerativos. Si el proceso es bilateral, obviamente hay que tratar el miembro que genere más dolor y que esté más afectado. También, obviamente, hay que incluir dentro de esto el tratamiento médico con analgésicos, y, como habló Juan hoy, las terapias que están creciendo cada vez más en el uso de medicina regenerativa, terapias biológicas sobre lo que es plasma rico en plaquetas o células madre intraarticulares, que se pueden hacer en el postquirúrgico. También se puede hacer fisioterapia para disminuir la inflamación y el dolor, y que ese paciente vuelva a la normalidad lo antes posible. En todas estas patologías no van a evitar que el paciente tenga un proceso de artrosis o de enfermedad articular degenerativa. Lo que van a hacer es retrasar la aparición de esa enfermedad articular degenerativa cuando se trata a tiempo. Fíjense, en este caso es una artrotomía, en este caso es de la cabeza humeral, pero fíjense cómo se ve en esa zona la fisura en el cartílago de la cabeza humeral. Acá está levantando el flap, se saca y se hace un curetaje del cartílago en los bordes y del hueso subcondral para que forme un fibrocartílago en esa zona. Pasando a lo que es el proceso coronoides medial fragmentado, el proceso coronoides es este que ven acá, en dos, el medial y el lateral. El medial es el más prominente y está en la zona medial. Las causas de fragmentación
de nuevo no se conocen, se habla, al igual que en las otras enfermedades, se habla de fallos en la osificación endocondral. Sí, hoy por hoy está cobrando mucho más relevancia una hipótesis sobre los microtraumas en esa zona de la ulna o del cúbito, microtraumas que de a poco van generando una fisura o fracturas de ese proceso coronoide medial. Hay predisposición racial, estamos hablando de las mismas razas que hablábamos hoy. La fisiopatogenia, la signología y las manifestaciones clínicas son similares a los pacientes que tienen osteocondritis disecante, y incluso se pueden dar asociadas, podemos tener osteocondritis disecante y un proceso coronoide medial fragmentado. Y si es importante, las radiografías en estos pacientes son bastante complicadas de hacer y bastante complicadas de interpretar. Y acuérdense, lo mismo puede ser o puede darse de forma bilateral, por lo que siempre hay que chequear los dos miembros anteriores cuando uno sospecha de este tipo de patologías. Fíjense en este video, este paciente, cómo se hace primero la claudicación que tiene, que es una claudicación de segundo grado. Fíjense también cómo apoya el miembro, que normalmente, bueno, en este caso lo deja extendido, lo deja elevado, pero fíjense que también apoya el miembro con una leve abducción y muchas veces también hacen una lateralización o rotación externa de los dedos. Es también común verlo cuando tenemos fragmentación del proceso coronoides. En este caso lo que se hace se llama maniobra de Campbell, que es lo que le decía hoy, con el carpo en flexión de 90 grados y el codo en 90 grados, se hace una rotación externa del carpo y genera dolor porque comprime el ligamento colateral sobre la parte medial de la articulación y genera dolor. Fíjense, ahora lo vamos a rotar y ahí ya duele. El paciente es bastante tranquilo, fíjense que ahí intentó tirar un tascón, pero era bastante bueno el perro, pero ya se estresa el ligamento con esa maniobra y genera dolor. Hablamos recién de que en la osteocondritis disecante esta maniobra generaba dolor, es un poco más sensible esta maniobra para lo que es el proceso coronoide medial fragmentado. Si bien se puede dar en las dos, es un poco más sensible para lo que es el proceso coronoide medial. Fíjense en este paciente, también con una sospecha de un proceso coronoide medial fragmentado, como ya empezamos a tener osteofitos en esta zona, ya tenemos osteofitos en la parte dorsal, en la parte craneal de radio. Hay una incongruencia articular que es mínima, que se ve acá, es mínima, y si tenemos una mayor tenemos una mayor reacción en toda la zona que se está marcando acá de esclerosis de ese hueso, de lo que sería la ulna en la zona medial. En este caso no es tan marcada, hay pacientes donde ven una esclerosis mucho más marcada que incluso llega hasta la cortical caudal de la ulna. La esclerosis se ve más blanco, el hueso se ve más radiopaco. Es bastante complicado de ver con radiografías si no es tan evidente. La fragmentación del coronoides puede ser o una fisura o puede ser una fractura, una fragmentación importante con un desprendimiento del coronoides o de una fracción de una porción del coronoides que a veces es de milímetros y en radiografías no se ve. En este caso, fíjense que parece haber en esa zona, bueno, un poco lento la compu. Fíjense cómo en esta zona parece haber una fisura, pero bueno, es bastante complicado de ver en radiografías.
En este caso, este paciente ya tiene una alteración bastante más manifiesta en la anatomía normal de ese codo, un paciente que tiene un grado de artrosis bastante avanzado, y fíjense cómo se nota la efusión articular en entre lo que es el epicóndilo lateral y el olecranon. Se ve bastante bien la efusión articular. Acá estamos tocando el olecranon, el olecranon y acá el epicóndilo lateral, y fíjense la efusión articular que tiene este paciente. Para el diagnóstico nos vamos a basar en lo mismo: la predisposición racial, los signos clínicos, las maniobras semiológicas, lo que decíamos hoy, hacer presión sobre el área de proyección del proceso coronario medial y el ligamento colateral medial, y la maniobra de Campbell, que justamente es estresar ese ligamento colateral medial. Siempre comparen con los miembros contralaterales. Cuando tienen dudas, comparen para estar seguros de que genera dolor o que el paciente quizás es un poco más reactivo que cualquier otro paciente. Y dentro de los complementarios, hablamos un poco de las radiografías. La artroscopía, que como dijimos es diagnóstica y terapéutica, y un poco más avanzado la tomografía computada, que nos va a dar muchos más detalles. Fíjense, en este caso es bastante severo y bastante notorio en la radiografía, pero a veces, como les decía, tiene milímetros la fragmentación, o es una fisura y no lo ven en la radiografía. Entonces tenemos que recurrir a imágenes más sensibles como la tomografía. En este caso se ve bastante bien la fragmentación del coronoides. Fíjense cómo se separa del resto de la ulna. Y fíjense también, obviamente se ven cambios degenerativos en una imagen 3D del cúbito. En este caso está marcado con otro color, aparte de la osteoartrosis que tiene, está marcado la fragmentación de los procesos coronoides en esa zona. Y esta es otra imagen donde se ve el proceso coronoide fragmentado. El tratamiento es quirúrgico. Se hace lo mismo que en los otros casos: se hace una extracción y un curetaje del lecho donde estaba el coronoide fragmentado. Se puede hacer por artrotomía o por artroscopía. Volvemos a lo mismo: la artroscopía es mucho menos traumática, pero también es complicada de hacer. Creo que hay un grupo de colegas que hacen artroscopía en Argentina, en Buenos Aires, después no hay nadie más, creo. Y la ventaja es que se puede evaluar el cartílago articular con la artroscopía. Es mucho más fácil de valorar el cartílago por la magnificación de la imagen con estos aparatos. En este caso se hace un abordaje medial, se ve la fisura, que es bastante notoria, y se saca la fragmentación o el fragmento de ese coronoide, y se hace un curetaje del lecho donde estaba fragmentado el coronoide. Y en este caso una imagen también del dermatite, donde se ve bastante evidente la fragmentación. Muchas veces no se ve una fragmentación en la cirugía. Sí, uno puede ver cambios en la superficie del cartílago articular, como decía, sobre todo cuando dispone de un artroscopio, por la magnificación de la imagen. Se ven cambios en la superficie del cartílago, se ven fibrillas que se empiezan a desprender. Uno puede ver cambios en la coloración del cartílago. La verdad que la artroscopía hoy por hoy es un método excelente para este tipo de patologías. Pasando a la incongruencia articular, congruencia radiocubital, normalmente está asociada a problemas del desarrollo y cierres episodios prematuros. También podemos tener luxaciones congénitas que se pueden dar hasta los 3 o 4 meses de vida. Fíjense cómo se nota bastante, en este caso, la incongruencia articular entre el radio y la ulna. Podemos tener incongruencias de dos tipos: donde el cúbito es más corto o donde el cúbito es más largo. De todas formas, no es que es indistinto, sino que el problema va a estar igual, sea un acortamiento del radio o de la ulna. La signología va a ser similar a las otras, quizás un poco más manifiesta, justamente por la incongruencia que se genera. Se conocen 3 tipos de luxaciones. Esto no es para que lo sepan a rajatabla, pero sí
sepan que hay 3 tipos de luxaciones. Después lo pueden ver cuando dejemos colgada la clase en el entorno virtual, donde podemos tener en un tipo de luxación, que es la tipo 1, el radio es el que se luxa, digamos, hacia la parte lateral con respecto al húmero y a la ulna. La tipo 2, donde ya hay una luxación sobre todo de la ulna, un desplazamiento de la ulna, y la tipo 3, donde directamente no hay imágenes, pero hay una laxitud articular generalizada y también cursa con otras alteraciones congénitas, pero bueno, no encontré ninguna imagen de ese tipo. Para el diagnóstico, la edad y la exploración física son bastante sugerentes. La edad, como dijimos, pueden ser luxaciones congénitas o puede haber una incongruencia articular congénita. Va a haber dolor articular y un menor rango de movimiento del codo. Piensen que ese codo está luxado o subluxado, entonces va a haber un rango de movimiento que va a ser anormal. En las radiografías siempre hay que hacer radiografías de ambos miembros y las 2 incidencias para llegar al diagnóstico. El tratamiento quirúrgico, sobre todo, se puede llegar a hacer en las luxaciones de tipo 1 o de tipo 2, donde uno puede intentar reposicionar esos huesos y fijarlos de forma temporal para mantenerlos en posición y que durante el crecimiento de ese paciente se mantengan en posición y todos los tejidos blandos después puedan ayudar a mantener en posición la articulación. En las tipo 3 están asociadas, como decíamos, a malformaciones múltiples, por lo que el pronóstico va a ser reservado. Esto hablando de luxaciones. Cuando tenemos incongruencia articular, uno puede llegar a hacer ciertas cirugías donde lo que hace es lo mismo que hablábamos hoy, osteotomías u ostectomías, sacar fragmentos de hueso para intentar hacer que durante el crecimiento de ese paciente se estabilice o adquiera una congruencia normal o casi normal. Obviamente, si se pasa de un paciente donde hay 1 centímetro de escalón entre el radio y la ulna a un paciente donde tenés 1 o 2 milímetros, obviamente va a ser beneficioso, pero piensen que la incongruencia va a estar y ese paciente va a tener dolor y va a tener una enfermedad articular degenerativa, pero es distinto tener un paciente con una incongruencia de 1 centímetro a tener un paciente con una incongruencia de 1 o 2 milímetros. También existen métodos donde uno lo que hace es hacer ostectomías, como en este caso del radio, y hacer una elongación, un alargamiento del hueso, como se ve en ese caso. Se pone un fijador externo y se va haciendo alargamiento de ese hueso de forma paulatina hasta llegar a un hueso normal. La osificación incompleta del cóndilo medial es otra patología que conforma la displasia del codo, no es común encontrarla. La etiología es desconocida. Se sospecha también que puede haber fallas en la osificación endocondral. Hay cierta predisposición racial, sobre todo en bulldog, bulldog inglés, es el que más está, donde más se expresa, pero también hay pacientes bulldog franceses, Pax o Cocker, donde pueden llegar a encontrar esta patología. Lo que pasa justamente es que no se osifican, fíjense, se ve una línea radiolúcida, no se osifican los cóndilos y queda una línea, en este caso radiolúcida, pero llena, digamos, de cartílago o fibrocartílago. Pueden no presentar signos clínicos, eso obviamente uno lo pueden diagnosticar por un hallazgo, digamos, hacer una radiografía por otra causa y encontrar esta osificación incompleta. Sí hay que saber interpretar esta radiografía porque muchas veces una cortical del cúbito termina bien posicionada en la parte media, en el centro de lo que serían los cóndilos, y a veces es una imagen que parece una osificación incompleta y en realidad no lo es. Sí, esta osificación, piensen que el paciente cuando carga peso
no carga peso de forma uniforme, entonces puede predisponer a fracturas patológicas que normalmente se dan en la porción lateral de los cóndilos. Vendrían a ser unas fracturas similares a lo que es una fractura de Salter-Harris tipo 4, si es que se da en cachorros, o fracturas con compromiso articular si es un paciente adulto, no hablando de un paciente cachorro. Puede ser bilateral, lo mismo que hablamos hoy. No hay un tratamiento efectivo en esta patología, no hay una forma de hacer que se unan esos cóndilos. Y obviamente se habla de que puede ser heredable, entonces se contraindica la reproducción en estos pacientes. Para el diagnóstico, como decíamos, no presentan muchos signos normalmente, entonces uno termina haciendo el diagnóstico muchas veces por hallazgos radiológicos, o si sospecha o llega a sospechar de la enfermedad, que se puede dar junto con otras del complejo, digamos, de lo que es la displasia de codo, puede llegar a diagnosticarlo también. O en el caso de fracturas patológicas, uno puede suponer que este paciente puede haber tenido una falla, digamos, en la osificación, una osificación incompleta del cóndilo medial. Sí, la tomografía computada es mucho más sensible, sobre todo cuando tenemos fisuras que son muy chicas, como en este caso, fíjense que se ve bien, esto es mucho más sutil que esta, pero fíjense cómo se ven la fisura o la falla en la osificación del cóndilo medial. Para el tratamiento, uno puede hacer un tratamiento preventivo que en realidad lo que intenta hacer es fijar los cóndilos para evitar que se produzca una fractura patológica, en el caso de que no la tenga, pero bueno, no es un tratamiento efectivo. Uno puede poner un tornillo de compresión, pero sabe que por más que haga compresión, no se van a unir esos cóndilos umerales. Incluso cuando tenemos fisuras muy grandes, uno lo que hace es comprimir y genera también una incongruencia a nivel de la superficie articular del húmero. Fíjense cómo se forma un escalón cuando comprime. Si son líneas o fisuras muy pequeñas, a veces no tenemos ese escalón, pero si es una fisura grande sí se puede generar eso. Y como hablamos, fracturas patológicas por una osificación incompleta, también las podemos encontrar. En este caso sí hay que tratar la fractura, pero sí hay que saber que no va a resolver, más allá de que fijemos el hueso o fijemos la fractura, no va a resolver la lesión que se encuentra en la zona media de los cóndilos. Eso hay que aclarárselo al propietario, porque no hay forma de resolverlo. No hay hoy por hoy tratamiento ni con células madre, ni hacer un curetaje de la zona que no está osificada, nada. Hoy por hoy no hay un tratamiento efectivo. Y por último, la enfermedad del compartimento medial, que era lo que hablábamos hoy, termina siendo una patología que pueden llegar a desencadenar todas las otras, o sea, pueden terminar todas las otras enfermedades con una enfermedad del compartimento medial. Como dijimos, la mayoría de estas patologías sobrecargan el compartimento medial y pueden terminar desencadenando este tipo de lesiones que normalmente las van a ver como una erosión de la parte medial del cóndilo humeral. Normalmente es común verlo en pacientes donde se puede hacer una artroscopía, por lo mismo que hablamos hoy. Fíjense la diferencia entre lo que es la parte lateral del cóndilo humeral y la parte medial, cómo está erosionado el cartílago. Son lesiones que se conocen como lesiones en beso, y se pueden ver por una artrotomía, si es más complicado en los primeros estadios, pero es mucho más sencillo o más evidente cuando uno hace una artroscopía. En este caso, el tratamiento, uno lo que busca en el tratamiento es disminuir las fuerzas que se cargan sobre el compartimento medial. Hay dos técnicas, son bastante complejas las dos, y lo que hacen es intentar desviar las fuerzas desde el compartimento medial hacia el compartimento lateral. En las dos técnicas se hacen osteotomías o del húmero o de
la ulna para desviar las fuerzas, hacer una modificación en esa biomecánica de la articulación y desviar las fuerzas para que ese paciente cargue más peso sobre el cóndilo lateral. Y el último recurso, como siempre, es la artrodesis, hacer una fijación de esas articulaciones. Siempre, acuérdense, es el último recurso en casi todas las patologías articulares. Sí, también se tiene el reemplazo de codo, que es un reemplazo parcial o total de codo. No se hace mucho y no se tienen los resultados que se buscan. Por eso es que todavía no está tan difundida la técnica, pero también existe el reemplazo de codo y esperemos que en un futuro se pueda llegar a estandarizar la técnica. También se está hablando de hacer una especie de denervación de la cápsula, cápsula articular del codo, al igual que habló Juan de la denervación de la cápsula de la articulación coxofemoral, pero está todavía en estudio y lo que busca en realidad es obviamente eliminar la inervación sensitiva para que ese paciente no tenga dolor o no sienta dolor, no buscar resolver el problema. Esa es la bibliografía. Cualquier duda, no sé si hay algo, Juan. Ya estamos pasados de tiempo y tenemos que empezar con él. Hay justo una última. Sí. Que te preguntan, ¿por qué es lesiones en beso? ¿Qué sugieren? No, se dice lesiones en beso por la forma en que se da, por el contacto que se da entre las superficies articulares y la sobrecarga de peso que hay en esa zona, pero no es por nada en particular, digamos. No es que hay algo particular por lo que se llama, es por el contacto que hay, nada más. Eso es todo. Perfecto. No sé si está Pablo por ahí. Hola, Nico. ¿Cómo anda, Pablito? Te voy a cobrar los 6 minutos. Listo. Che, bueno, cuando vos quieras, arrancamos. No sé, Nico, Lati, si quieren calentar el agua porque se le va a explotar la cabeza. No, seguro. Seguro, pero bueno. ¿Que yo qué? Perdón que no escuché, ¿qué me estás diciendo? No, si le damos un pelito o qué. Nada, sí, dale 10 minutos así.